Psicología Cafeínica, episodio número 38. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Psicología Cafeínica, este podcast que tiene la pretensión de despertar tu fuerza, tu sabiduría interior y de aportar una psicología que podemos llevar al día a día para entender las cosas que nos suceden, para activarnos, para llevarnos a aplicar conocimientos que quizás forman parte ya de nuestra sabiduría interior y que hasta el momento de que alguien no nos lo hace conscientes no hemos reparado con la suficiente atención en ellos. En el episodio de hoy me gustaría centrarme en la depresión, o por no definirlo con una etiqueta clínica y hacerlo un poco más cotidiano, un poco más llevado a la cotidianidad, al día a día, a la espontaneidad, esas situaciones en las que sentimos realmente que no podemos más. Y lo quiero hacer a raíz de haber visto recientemente la película A Star is Born, Ha nacido una estrella. Es una película que dirige y protagoniza Bradley Cooper junto con Lady Gaga y hacen una pareja de actores maravillosa. Representan a una pareja en la que una estrella del rock, que es Bradley Cooper, conoce a Lady Gaga, que es una cantante en bares de barrio, podríamos decir, en bares de poca monta, y que Bradley Cooper descubre en la película, el personaje es Jackson, descubre a Lady Gaga y abre la oportunidad de participar del mundo de la música. Y el mundo de la música se nos muestra en esta película de par en par unas verdades que oculta el éxito, la fama, el haber llegado a lo más alto, y que a veces el lado oscuro de esas situaciones queda impregnado de una cierta sensación superficial de felicidad, de tenerlo todo. Y eso nos descubre que hay personas que, a pesar de que objetivamente podamos pensar que tienen todas las condiciones para ser felices, que han alcanzado el máximo de felicidad en esta vida, después no corresponde a esta percepción. Y lo que sucede es que hay personas que arrastran situaciones vitales de mucho sufrimiento. La película me hizo pensar en todas esas personas que en algún momento en la vida han llegado a la sensación de no poder más, de estar al final de su capacidad, de su tolerancia hacia el malestar, hacia el dolor, hacia el sufrimiento. Y me despertó la motivación de hablar sobre esto en el sentido de aportar, quizá más que información útil a personas que puedan estar sufriendo una depresión, más que aportar contenido clínicamente relevantes para personas que pueden estar sufriendo una depresión, como puede ser quizá tú o un familiar cercano a ti, sí quizá la intención de propiciar acompañamiento, de propiciar comprensión, de que este espacio radiofónico, este espacio de podcast, te pueda servir como un lugar al que acudir para proporcionarte más que soluciones, quizá alivio. Y ese es el ánimo de hacer este episodio, no tanto propiciarte soluciones, aunque también intentaré darte algunas soluciones que la psicología y las terapias más avanzadas están dando a las personas que sufren depresión, pero quizá, como decía, propiciarte en mayor medida un espacio de alivio. Y es esta mi pretensión, porque las personas que sufren depresión habitualmente se enfrentan a una gran incomprensión por parte de las personas de su entorno. Es difícil que una persona que sufre depresión pueda ser entendida, y aunque inicialmente podamos encontrar personas en el círculo íntimo de una persona que sufre depresión que son muy voluntariosas, que se muestran muy motivadas para ayudar a estas personas, de forma muy sutil y a veces no tanto, las personas que sufren depresión a veces se enfrenta a la crítica constante o al ojo escrutador constante o al dedo señalador constante de las cosas que está haciendo mal, de cómo ha llegado a la depresión. Y ese exceso de responsabilizar a la persona de salir de ahí, de salir de su estado depresivo, de que con voluntad y con ganas se puede salir de la depresión, pues ahonda mucho más y quizá hace profundizar mucho más en el estado depresivo, en el afecto
tan negativos que se generan en una depresión, de modo que la persona se hunde mucho más porque percibe que las personas de su entorno no la están entendiendo, no la están atendiendo del modo que necesitan o que esperan y no está produciendo resultados positivos. Y eso además incide en algo muy frecuente que ocurre cuando sufrimos una depresión, que es la evitación de personas, la evitación de contextos, para no sentirnos presionados, para no sentirnos juzgados o juzgadas, la evitación de todas aquellas circunstancias que me pueden confrontar con lo que estoy sintiendo, con lo que estoy viviendo y que de algún modo me hacen mirar a una parte del problema de un modo peyorativo, de un modo negativo, de modo que se ahonda y se genera mucho más malestar, mucho más sufrimiento y la persona llega a la necesidad imperiosa de desconectarse de todo aquello y todas aquellas personas que la confrontan y que desean insistentemente que tome decisiones o que tome caminos que quizá todavía no se encuentra en predisposición de hacer, no tiene energías o ni siquiera sabe cómo tienes que hacerlo. Las personas somos muy voluntariosas, como decía, y a veces tenemos una necesidad de ayudar inmensa y nos entregamos con fervor y pasión a ayudar a las personas que queremos. Pero esa vocación a veces no necesariamente tiene que venir acompañada de los conocimientos terapéuticos adecuados. Por eso creo muy necesario que una persona que sufre depresión sobre todo encuentre espacios de alivio, espacios en los que pueda sostener su malestar sin sentirse juzgada, espacios en los que encuentre un lugar en el que poder expresar lo que siente sin que nadie le dé soluciones o recetas mágicas, sin ni siquiera esperar que la otra persona abra la boca. Y es muy importante que haya algún espacio de confidencia, algún espacio donde la persona sienta que puede soltar su malestar y que luego después lo puede recoger y que no va a tener ninguna consecuencia de crítica, de juicio o de presión para actuar, para hacer un plan de superación. Sencillamente hay veces en las que la depresión es necesaria. Y sé que esto puede resultar un tanto paradójico o extraño que lo diga, pero a veces la depresión es necesaria, a veces la depresión forma parte de un camino de crecimiento, porque la depresión nos hace ahondar, nos hace profundizar en cosas de nuestra vida, en circunstancias vitales que tienen un carácter muy significativo, muy relevante en desarrollar un significado de quiénes somos, de la historia que hemos vivido, y de plantearnos hacia dónde queremos ir. Los seres humanos podemos tener una marcada tendencia a tirar en la vida para adelante, intentando evitar o esquivar el análisis de las circunstancias que nos rodean. Podemos tener una marcada vocación por tirar adelante ignorando lo que nos sucede y que nos genera malestar. Y suele ser frecuente aquello de encontrarte una persona que ha vivido circunstancias trágicas, circunstancias muy dolorosas, que ha vivido episodios en la vida que a cualquier persona tumbarían y la dejarían sentada o tumbada en una cama por muchos días, semanas, meses. Y hay personas que tiran y tiran y tiran y van acumulando y acumulando y van guardando malestar, sufrimiento, sin digerir, sin compartir, sin aliviar, sin liberar. De modo que la persona genera esta necesidad de ser más fuerte de lo que en realidad es y se presiona o se fuerza a seguir más adelante de lo que su cuerpo y su mente están soportando o pueden tolerar. De modo que podemos, como decía, pues encontrar personas que han vivido muchos episodios trágicos o traumáticos o muy dolorosos, especialmente relevantes en el aspecto más negativo, y van acumulando, van tirando, van ignorando, van desatendiendo esas circunstancias personales, buscando soluciones intermedias, pasajeras, momentáneas, de aliviar el dolor, de aliviar el sufrimiento, sin realmente atenderlo, profundizar en él y trabajarlo. Así que la persona tira y tira con la sensación de que tiene que ser fuerte, de que no se tiene que quejar, de que no tiene que hablar de su dolor o su malestar con nadie, de que tiene que digerirlo como sea y aunque no sepa cómo hacerlo, tirar para adelante y tirar para adelante. Y a veces la depresión es un límite que nuestro cuerpo nos pone, que nuestra mente nos pone
una manera de nuestro organismo de decir, no puedo más, quédate quieto, quédate quieta, no vas a seguir adelante, ahora vas a estar solo o sola con tus circunstancias, con tu malestar, para que indagues en él. Y es curioso, pero la mente lanza pensamientos muy rumiativos, pensamientos muy circulares, como te contaba en el podcast anterior, de modo que experimentamos los mismos pensamientos una y otra vez de forma quizá tormentosa. Se viven quizá como pedradas que la mente nos va lanzando y nos va reiteradamente torturando con ello. Pensamiento de una carga muy estresante, muy culpabilizadora, imágenes, recuerdos que nos hacen hundirnos en una tristeza honda y profunda. Y es un modo de que de una vez por todas pongamos límite a estrategias de evitación, de mirar a otro lado, de querer tirar para adelante sin realmente estar tirando hacia adelante precisamente. Y la depresión nos fuerza a parar, lo queramos o no, nos fuerza a quedarnos sin energía, de modo que lo único que podemos hacer es quedarnos en casa, quedarnos postrados en un sofá, en una cama, solos o solas con nuestras circunstancias, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Y ese es el punto de partida que tenemos, ¿no? Se puede hacer muy difícil cuando estás en este punto de partida. Tener una idea de hacia dónde ir, de hacia dónde dirigirte, se puede hacer tremendamente costoso que en esas circunstancias en las que te encuentras solo o sola frente a tu malestar y desconcertado o desconcertada por la respuesta inusitada que ha tenido tu cuerpo, de vaciar las reservas de energía, de inundarte de pensamientos y emociones abrumadoras, de sensaciones físicas insoportables, se puede hacer realmente muy difícil, muy costoso tirar adelante o saber, tener una idea de cuál es el camino a seguir. Entonces, la persona lo que suele tener en mente o lo primero que viene a la mente hacer es estar inactiva, estar pasiva, dejarse ir, ¿no? Y eso necesariamente, como decía, tiene que formar parte de una primera etapa en toda depresión. Una fase en la que la persona conecta con circunstancias internas antes ignoradas y que de algún modo llegue a la idea de no poder más, de no hay modo alguno de que pueda salir de aquí, al menos tal y como lo estaba haciendo. Y ese límite es muy interesante porque nos confrontará con todo un estilo de vida, con toda una historia, con toda una identidad que hemos tenido. La persona, por eso, que sufre depresión tiene sensación de quiebra, de que todo en su vida se ha quebrado, de que todo en su vida está roto, de que todo en su vida ya no tiene sentido. Y se produce esta sensación de desconcierto, de incertidumbre, de estar perdido o perdida y no tener sentido, no ver un horizonte claro en el futuro. Y aunque la primera interpretación que podamos hacer de ello pueda ser desolador, podamos entender que esas circunstancias son tétricas y que ya no tiene ningún sentido seguir viviendo. Por eso es frecuente que junto a la depresión se desarrolle un sentimiento de desesperanza, de no haber futuro, de no haber una salida, y eso poder llevar a pensamientos de suicidio, a manejar y manosear la idea de acabar con la vida de uno o de una misma. Este estado es un estado normal, es un estado habitual y el que, como decía, muchas veces es inevitable llegar porque tenemos que entender ciertas circunstancias vitales. Y es inevitable que la desesperanza ocurra cuando todo en tu vida, todo en tu mundo sea roto. Lo que no quiere decir que sea necesario. Es decir, es inevitable llegar a este sentimiento de que ya nada tiene sentido, de que no puedes más, pero no es necesario hacerle caso o aceptar esa conclusión a la que tu mente ha llegado por unas circunstancias insoportables. Aquí es donde entran en juego las terapias. Aquí es donde entra en juego los psicólogos, las psicólogas, las personas profesionales de la psicología. Aquí es donde entra en juego el conocimiento y el saber que la psicología clínica nos puede aportar. Y hay que también liberarse y desresponsabilizarse en cierta medida de tener la solución a la depresión, al estado de ánimo deprimido. No somos todopoderosos, somos personas con muchos límites
Y aquí nos tenemos que poner en manos de personas que nos puedan dar la guía, la orientación y los caminos que se han demostrado eficaces para superar esto. Entonces, cuando has llegado a esto y sé que no te apetece absolutamente nada, que no te apetece un carajo, ¿no? Como se suele decir, acudir a un profesional o una profesional de la psicología o iniciar una terapia porque entiendes que va a suponerte una presión adicional más para superar algo que tú ya das por hecho que no se puede superar. Sé que no te apetece un carajo asistir a una terapia, pero digamos que esa es la salida. La salida para salir de la depresión no es desprenderte del estado de ánimo negativo, no es solucionar tu depresión de la noche a la mañana, no es producir cambios inmediatos y grandilocuentes que te lleven a experimentar la sensación de esperanza, de prosperidad, sino que se empieza por darle una oportunidad a una vía que hasta ahora ha estado cerrada. Tanto en algún episodio del podcast como en algún post que he publicado para mi blog psicologiadevida.com he explicado que el sufrimiento nos hace tremendamente personas muy narcisistas. Y eso se debe a que de forma inconsciente, aunque no nos demos cuenta, nos creemos que nosotros somos todopoderosos y que nosotros tenemos que asumir lo que nos sucede y exclusivamente contar con nuestros medios individuales para salir de todo lo que nos ocurra. Y que si nosotros no somos capaces de salir de ahí, entonces nadie nos podrá ayudar para salir de ahí. Eso es una reflexión muy narcisista y lo digo con todo el cariño, porque nos confronta con la idea de que no somos personas todopoderosas, somos personas con límites. Y es muy sano y es muy necesario reconocer nuestros límites y decir, yo he llegado hasta aquí, desde aquí hacia adelante ya no puedo más, ya no puedo tirar de mi vida yo solo o yo sola, necesito a alguien. Y es tremendamente humilde y cariñoso y saludable decir necesito a alguien, porque vivimos en una sociedad donde la productividad, el hacerse a uno mismo, el tener éxito, los fracasos como oportunidades de aprendizaje, etcétera, esa felicidad neoliberal o capitalista que se nos ha introducido con la revolución industrial, la de no quejarse, tirar para adelante, ser fuerte, no hundirte, que nada pueda contigo, que nadie pueda contigo. Esa felicidad que está basada, sobre todo, en medios para hacernos personas productivas en la industria, para que nos convirtamos en emprendedores o en emprendedoras de éxito, para que acatemos de forma más obediente las directrices de la empresa, de nada nos sirve cuando queremos superar circunstancias tan terribles como el haber llegado a una depresión. Aquí es necesario asumir un estado de humildad incondicional que hablo a veces, reconocer tu vulnerabilidad, reconocer que has llegado a un límite y reconciliarte con lo fraterno, con lo comunitario, refugiarte en la necesidad de establecer vínculos y conexiones humanas con personas de tu entorno. Y si no existen esas personas de tu entorno, buscar esas personas fuera de tu entorno, por ejemplo, en un espacio terapéutico, que es el espacio más idóneo para empezar a reconstruir el tejido de vínculos en el que propiciar una experiencia de entendimiento, una experiencia de comprensión, de reconciliación con lo que hay en tu interior, para a partir de aquí, poco a poco, y en la medida de que sea posible, experimentar experiencias de cambio sutiles, cotidianas, no grandilocuentes, sino muy humildes, que empiecen a producir cambios sigilosos, silenciosos y que cuando pase un tiempo considerable mires hacia atrás y digas, madre mía, lo que he conseguido, madre mía, en qué persona me he convertido. Jamás hubiese sido capaz de pensar que llegaría hasta aquí. Pero precisamente es de este modo como se consigue, de forma muy humilde, de forma muy laboriosa, muy sigilosa, sin experimentar grandes cambios, sin pretender grandes objetivos o metas en la vida, y trabajando desde la humildad, trabajando desde la fraternidad, desde la conexión humana. Entonces, como decía, es muy importante que uno de los primeros pasos que demos sea iniciar un espacio terapéutico para tener un lugar en el que trabajar sobre lo que nos ha sucedido. Y eso no necesariamente implica
que eres una persona débil porque necesitas recibir ayuda, necesitas recibir guía u orientación, sino eres una persona precisamente fuerte porque delante del narcisismo de otras personas que les hace tener la sensación de que son todopoderosas y de que tienen que tirar para adelante sin que nadie les ayude, tu fortaleza consiste precisamente en reconocer que no puedes más y que no pasa nada, que necesitas ayuda, trabajar en la humildad, trabajar en la necesidad de conexión humana. Para mí es donde radica la verdadera fortaleza. La verdadera fortaleza radica en quitarnos las máscaras que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestra historia personal, quitarnos esas máscaras, quitarnos las creencias, las historias que nos hemos ido contando acerca de la vida, acerca de lo que nos rodea, acerca de nosotros o nosotras mismas, y empezar a asumir la posición de partir de cero, de no sé nada, de no sé quién soy y no tengo por qué saberlo. Y es apasionante iniciar un camino de búsqueda para encontrarlo. Así que en un espacio terapéutico no vas a recibir soluciones inmediatas, no vas a recibir recetas prototipadas, recetas industriales, que son todas las mismas para cualquier persona que presenta síntomas de depresión. Lo primero que vas a recibir en un espacio terapéutico va a ser un espacio de alivio, va a ser un espacio donde tú puedas soltar tu malestar sin ser juzgada, sin que nadie te presione a resolver nada, un espacio en el que tú puedas ser tú mismo o tú misma sin chocarte con un juicio, con una cara prejuiciosa, con un rostro que te está escudriñando y que te está confrontando con la idea de culpa de tú te has provocado esto y entonces tú tienes que salir de aquí, tú tienes que hacer algo para solucionar esto. Lo que te vas a encontrar en un espacio terapéutico es una persona con el interés y la motivación de establecer un vínculo genuino contigo, de ofrecerte un espacio de crecimiento desde lo humano, desde la conexión sentimental, desde el no juicio, desde la neutralidad y desde la absoluta comprensión acerca de lo que te sucede. De modo que esto en sí ya proporciona alivio del dolor, del malestar. El sufrimiento se hace mucho más llevadero, aunque no haya cambiado prácticamente nada de la manera de actuar, pero se experimenta una liberación de carga, una liberación de energía que empieza a infundar cierta sensación de esperanza. Y como digo, prácticamente es que no es nada, simplemente es un oído que escucha y unos ojos que miran de forma compasiva. Y eso a veces es enorme, eso a veces tiene un valor incalculable, porque alguien que nos pueda mirar de ese modo humano, bondadoso y compasivo, alguien que no nos juzgue delante de nuestros pensamientos negativos o catastróficos, alguien al que le mostremos nuestros sentimientos tan polarizados en la catástrofe, en lo dramático, alguien que nos está viviendo desde y sosteniéndonos la mirada desde un lado de la vida tan oscuro, tan lúgubre, y que nos devuelva una sonrisa o nos esté mirando de forma cariñosa, de forma que nos produzca un reconfortante sentimiento de amor propio, de sentirte legitimada, de sentirte aceptada de forma incondicional. Eso es tremendamente poderoso. Y eso es, si eres un familiar de alguien que tiene depresión, eso es algo que las personas que tienen depresión habitualmente se quejan, de que sus familiares en algún momento de la voluntad de intentar ayudarles perdieron esta mirada bondadosa, compasiva, esta mirada de paciencia, de no enjuiciar lo que están diciendo, de no presionarles a cambiar y de sostener ese afecto tan negativo, ese afecto tan insoportable, de sostenerlo sin presionar, sin enjuiciar, sin confrontar, sin hacer sentir culpable, etcétera, etcétera. Así que eso es lo primero que vas a encontrar en un espacio terapéutico. Por supuesto, a lo mejor no lo encuentras a la primera, a lo mejor la persona más idónea para iniciar una terapia no lo vas a encontrar el primer número de teléfono que llames, porque la conexión humana a veces es muy genuina, ¿no? Y vas a tener que probar diferentes personas, diferentes modos de hacer terapia. A lo mejor te funciona
un espacio terapéutico con una persona durante un tiempo y después necesitas cambiar a otro y a lo mejor estás así un tiempo que se termina convirtiendo en años, pero no por eso debemos de rendirnos, debemos de abandonar la idea de no hacer terapia. Hay personas que dicen, bueno, si es que yo ya he estado en muchos psicólogos o psicólogas y a mí esto no me ha funcionado. Bueno, eso es una mirada, eso es una interpretación. Quizá a lo mejor lo que estás perdiendo de vista es que eso te ayudó en ese momento, pero tus circunstancias evolucionaron, cambiaron, fueron yendo hacia otro momento y ese espacio que te ofrecía una persona quedó obsoleto y entonces lo necesario es hacer otro cambio. No todas las personas tenemos los mismos conocimientos, me refiero a los terapeutas, ¿no? Ni todas las personas tenemos la misma capacidad de afinidad con otras personas. A veces hay personas con las que tenemos mucha afinidad en un momento, luego esa persona evoluciona, cambia y necesita otro tipo de afinidad. Pues como las parejas, ¿no? O como, no sé, como los amigos o las amigas. Entonces, sé que puedes tener una historia en la que digas, es que he probado muchas terapias, he estado con muchas personas, de acuerdo, pero no puedes rendirte. ¿Existe alguien en algún momento, en algún lugar que aún desconoces, que tiene una capacidad de conexión genuina contigo, inusitada? Una capacidad de poder aliviar con una mirada, con una capacidad de escucha, tu malestar, sin que tenga que hacer nada adicional. Y es, en cierto modo, una capacidad de cariño, porque la conexión humana es precisamente eso. Sentir cariño, sentirte apreciado, apreciada, sentirte valorado, valorada, sentirte que eres significativo o significativa para alguien. Y yo concretamente no puedo trabajar con alguien si no siento una cierta afinidad o un cierto cariño. Yo no sé por qué, pero siempre termino cogiéndole mucho cariño a las personas con las que trabajo. Hasta el punto que muchas veces, cuando llevamos ya mucho tiempo, se da una sensación a veces paradójica de que la persona te puede considerar como un amigo, como una amiga, y a veces te habla más como un colega que no como un terapeuta. Y esto evidentemente pues nosotros lo sabemos manejar, ¿no? Sabemos cómo situar a la persona en el rol que tiene para que no se confunda. Pero es que yo no conozco otra manera de funcionar si no es desde el cariño, desde el afecto, desde el cuidado genuino de lo humano, no desde un punto de vista profiláctico o excesivamente profesional, ¿no? Y esos roles profesionales que producen a veces disociación o desconexión. A veces lo vemos esto mucho en el mundo de la medicina, ¿no? Que un médico o una médica que tiene que ayudarte a superar un cáncer te habla desde la frialdad, desde la lógica, desde de esa parte analítica, funcional, que tanta falta de empatía te genera, ¿no? Y bueno, son personas que no se han dado cuenta de que la base de lo terapéutico siempre reside en el vínculo, siempre reside en la relación, siempre reside en la capacidad de despertar en la otra persona algo compasivo, algo sentimental, ¿no? Una motivación, un significado, un cuidado genuino. Vale que no vamos a ser amigos, ni amigas, ni familiares, ni muchísimo menos somos terapeutas, pero si no somos capaces de establecer la base desde los afectos, es muy difícil que alguien pueda crecer en lo terapéutico. Así que fíjate cuánto tiempo llevo de episodio en el podcast incidiendo en la importancia del vínculo, incidiendo en la importancia del afecto. Y todavía no te estoy dando ninguna solución, no te estoy hablando de grandes descubrimientos que ha hecho la ciencia, que ha hecho la psicología, los grandes descubrimientos que hay en terapias actualmente. Te estoy hablando de lo necesario, de lo imperante que es conectarte con alguien al quien puedas revelarle tu historia, al que puedas contarle intimidades que nunca a nadie le has dicho, que no te atreves a compartir. Experiencias tan íntimas, reflexiones tan privadas a personas de tu entorno y que sin embargo sí que puedes hacer a una persona que te ofrece un espacio terapéutico, porque la actitud, la predisposición, el posicionamiento, el approach, ¿no? En la forma de acercarse hacia ti es totalmente genuina y diferente a lo que hayas conocido. Así que, para resumir algunas ideas claves que hemos visto hasta ahora, la depresión es un modo de tu cuerpo de decirte
ya no puedes más, no puedes seguir huyendo, no puedes seguir eludiendo, no puedes seguir ignorando lo que te sucede, ya no tienes energía para seguir maquillando, para seguir tirando hacia adelante, como haciendo que no pasa nada, ya no puedes más y ahora es necesario que busques a alguien que te conecte desde la conexión, que alguien que te proporcione comprensión incondicional, aceptación incondicional, legitimidad, alguien que te proporcione un espacio en el que a lo mejor no va a hacer nada, simplemente escucharte durante minutos y minutos y minutos sin darte ninguna receta, solución, estrategia, sin enjuiciarte, sino alguien que te va a sostener la mirada de forma compasiva y que eso te va a proporcionar alivio. Porque la palabra tiene una gran capacidad curativa, pero la palabra bien usada, una palabra en un espacio donde nos sintamos seguros o seguras, donde sintamos que hay intimidad, donde sintamos que hay respeto, donde sintamos que hay confidencia, donde sintamos que hay un silencio del otro lado, pero no una ignorancia, sino un silencio en el que está comprendiendo, en el que nos está ayudando a digerir. Y uno cuando empieza a relatar su historia, cuando empieza a relatar lo que le sucede, cuando empieza a compartir sus intimidades, de forma como hasta ese momento no había encontrado otro modo de hacerlo, empieza a sanar, empieza a aliviar simplemente porque suelta carga, porque alivia y suelta lastre. Pero como decía, esto no somos capaces de hacerlo si en la otra persona no encontramos esa conexión genuina. Así que si no puedes más, es momento de buscar a alguien que te ofrezca un espacio de crecimiento, un espacio de escucha, un espacio de legitimidad, un espacio de afecto incondicional. Es momento de que en definitiva pruebes lo que muchas veces a lo mejor te has negado, aceptar un espacio terapéutico, aceptar un psicólogo, una psicóloga en tu vida. Y eso, no, como te decía, no te hace más vulnerable, ni más débil, ni más fuerte en sí porque acudas a alguien, sino eso te hace humilde y te hace escapar del narcisismo, del sufrimiento. Ese narcisismo que ahonda y que prolonga de forma innecesaria un dolor, un malestar que de otro modo sería más breve. Pero el narcisismo que comporta sufrir, el de nadie me entiende, nadie me comprende, el de yo estoy sola con mi sufrimiento y tengo que comérmelo yo y tengo que digerirlo yo y esto tengo que tirar yo y esto ya no nada tiene sentido. Aceptarla con humildad que tú has llegado a tu límite y que es momento de que alguien te ayude. Y mirando un poco a la duración del podcast, creo que quizás se me está quedando un poco largo, así que más que ahora mismo propiciarte todos los conocimientos o todas las claves que me había apuntado acerca de la depresión, quizá lo más interesante sea dejarlo aquí, conectarte con esta idea, digerirla, rumiarla en tu mente hasta que se despierte esa necesidad de coger el teléfono, llamar a alguien, escribir a alguien y que alguien te ofrezca un espacio terapéutico adecuado. Por supuesto, lo que no te recomiendo en absoluto es que te refugies en el anonimato que te puede dar un mensaje de WhatsApp, un mensaje por Messenger en Facebook o un correo electrónico de pedir ayuda a alguien o relatarle toda la situación a alguien, soltársela y esperando que esa persona te ayude sin que tú tengas ninguna implicación. Para que haya un espacio terapéutico, también se tiene que dar un respeto al espacio terapéutico. Y un espacio terapéutico requiere de un lugar físico o virtual, un cara a cara, un ponerle cara a la persona, hacerlo en vivo, hacerlo con alguien con el que estás siendo franco y honesto, estableciendo una relación demarcada por unos ciertos límites, como por ejemplo, un espacio terapéutico no es un espacio entre colegas, un espacio terapéutico no es consejo gratis, un espacio terapéutico tiene que ser pagado, tiene que ser legitimizado, porque imagínate, ¿cómo puedes recibir un trato digno, recibir un trato significativo, valioso, si tú no le das el valor a una ayuda profesional, si tú no le pagas el dinero que vale el tiempo de una persona, los conocimientos de una persona, la dedicación de una persona y la necesidad de una persona de vivir de lo que hace? Si no le das la dignidad a ese trabajo, ¿cómo lo vas a conseguir? Tener dignidad tú. Vas a hacer algo que para mí es muy chapucero
Y lo digo con mucho cariño porque yo recibo muchos mensajes, a veces casi diarios, de personas que me conocen por Facebook, por redes sociales, o que me escriben a mi página web y me escriben un mensaje donde me exponen una situación terrible en un mail o en un mensaje muy largo y esperan que yo le dé una solución mágica. Y a veces, cuando yo era más inexperto en esto, trataba de forma inocente o ingenua, por mi parte quizá, y voluntariosa, de ayudar a esa persona y darle claves, pero es que es tremendamente ineficaz eso. Y la persona, como no le está dando dignidad al espacio terapéutico, lo que tú estás haciendo mediante un mensaje no sirve de nada porque no le da relevancia, porque de entrada la demarcación de ese espacio es irrespetuosa. Entonces es necesario buscar un espacio terapéutico que tenga su demarcación, que tenga sus reglas, que tenga la estructuración profesional necesaria y la dignidad necesaria, y a partir de aquí es donde se puede crecer. Desconfío que alguien pueda ayudarte si el espacio en el que estás trabajando no sea digno. A lo mejor puedes encontrar terapias online gratuitas o terapias gratuitas por parte de los servicios de tu ayuntamiento, los servicios sociales, pero eso de algún modo, si es gratuito, es porque la remuneración es indirecta y la dignidad, el espacio, la estructuración y la profesionalidad de ese espacio se está consiguiendo de otro modo. Pero si no tienes la posibilidad de recibir alguna beca en tu ayuntamiento que te proporcione una terapia, que existen muchos ayuntamientos que proporcionan becas para acceder a espacios terapéuticos, a veces pueden ser sesiones específicas de 4, 6, 8, 10 sesiones, e incluso hay veces que los ayuntamientos pueden pagar 6 meses o un año de una terapia y eso ya es muchísimo. Así que te recomiendo que acudas a la oficina de atención al ciudadano de tu ayuntamiento para recibir información sobre las ayudas que puedes recibir para asistir a una terapia, que te informes en internet, en asociaciones que pueden hacerlo de forma a veces semi-privada, es decir, que te dan una ayuda y tú tienes que pagar un precio simbólico o la mitad de la terapia, o espacios que sean subvencionados 100%, pero que tienen su funcionamiento profesional y digno. Esto es muy importante. Y lo digo desde el cariño de verdad porque por experiencia sé que intentar ayudar a alguien que te manda un mensaje o te manda un email súper extenso para que le des un mensaje y resolverle el problema, eso es un espacio que no es digno, no estás honrando el espacio terapéutico y no va a funcionar. Así que no queda otra que mirar hacia adelante y buscar el espacio terapéutico, buscar el modo de que el espacio terapéutico empiece a incorporarse en tu vida. Y lo primero de todo es lo que te decía, recibir un espacio donde puedas liberar tu carga, tu malestar con alguien que te sostiene la mirada, tus sentimientos, tus pensamientos, tus creencias, tu historia, cosas que has hecho que pueden ser erróneas o erradas y que te sostiene todo eso con mirada bondadosa, compasiva, afectuosa, cariñosa y que no te da soluciones rápidas ni inmediatas, sino que te va a ofrecer precisamente un espacio de escucha desde el que tú puedas indagar, conocer, descubrir, para después ir descubriendo pequeñas claves para salir adelante. Así que este es el principio para empezar cuando ya no puedes más. Desde aquí puedes buscar una salida cuando has creído que ya se te habían cerrado todas las puertas. Te invito enérgicamente a ello y te aseguro que he visto cómo muchas personas han llegado a terapia, han llegado a un espacio clínico, terapéutico, con esta sensación dramática y terrible de no poder más, porque objetivamente hay personas que tienen situaciones muy trágicas y se han recuperado. Y no solamente se han recuperado teniendo la sensación de que vuelven a ser la persona que eran, sino que a veces han cambiado su identidad y han cambiado de proyecto, ha cambiado el estilo de vida. Porque muchas veces lo que ocurre en una depresión no es que se nos ha roto nuestra vida. Precisamente lo que ocurre es que se ha roto la historia que nos contábamos acerca de nuestra vida, se ha roto el personaje que interpretábamos en nuestra vida y se han roto las expectativas que teníamos de nuestra vida. Pero precisamente como lo que se rompe es algo subjetivo y mental, podemos construir nuevas narrativas, nuevas historias que nos contamos acerca de nuestra vida, podemos construir nuevos personajes con identidades más adecuadas o que se ajusten mejor
a nuestra naturaleza interna, a nuestra idiosincrasia, y podemos construir nuevas expectativas, nuevos horizontes, nuevas metas de vida. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este episodio te haya aportado una primera clave, un primer intento para darte aliento cuando tienes la sensación de no poder más. Espero que además esto te haya despertado la energía suficiente como para pedir ayuda, empezar a desprenderte del narcisismo que nos hace sufrir y aceptar una actitud de humildad incondicional para recibir ayuda y conectar con lo humano que tenemos a nuestro alrededor y que a veces no sabíamos o no habíamos descubierto. Así que te animo a ello y te recuerdo que te puedes poner en contacto conmigo en mis redes sociales. Me puedes seguir en Instagram con la cuenta @psicología de vida. Tengo otra cuenta específica para personas que quieren estudiar una posición y quieren aprobar una posición con un método de alto rendimiento, que no son técnicas específicas de cómo estudiar un temario administrativo o cosas así, sino son técnicas mentales, son técnicas para despertar la motivación, las actitudes necesarias para superar proyectos ambiciosos. Y está basado en la experiencia que yo tuve para probar mi oposición, y esa cuenta es @altorendimientoposición. Te digo y te cuento que cuando estoy grabando esto estoy a punto de que ya se vaya a publicar el libro que he escrito sobre técnicas de alto rendimiento para probar oposiciones, y seguramente mañana o pasado ya esté el libro publicado, porque he hablado con la editorial recientemente y le hemos dado un impulso muy importante al libro y vaya a estar muy disponible en los próximos días. Entonces, si te interesa saber acerca de este libro, es un libro muy específico en cuanto al crecimiento personal, pero muy aplicado a oposiciones. Incluso te podría servir si, aunque no quieras estudiar una oposición, quieres aprender técnicas de superación, de desarrollo personal, de crecimiento personal, porque hay una parte muy importante que es de base de motivación y de mentalidad, y principios también de productividad a la hora de gestionar nuestra vida, de cómo podemos practicar ejercicio físico para aumentar nuestra energía vital, cómo podemos manejar los pensamientos negativos, cómo podemos confrontar en situaciones en las que sufrimos crisis personales de creer, precisamente como el título de este podcast, que no podemos más. Y aunque sea muy específico para personas que van a estudiar una posición, porque está diseñado para eso, para asegurarte el éxito a la hora de estudiar una posición, si te interesa el desarrollo y el crecimiento personal, vas a encontrar técnicas, conocimientos e información muy transversal a cualquier otro proyecto, a cualquier tipo de situación en la que deseas crecer en lo personal. Y puedes encontrar descuentos especiales y exclusivos para personas que se suscriben a mi newsletter. Te dejaré en las notas de este podcast el link a la newsletter, y si te inscribes ahí, yo, aparte de enviarte correos con un contenido exclusivo para personas que se apuntan a la newsletter, y también pues vas a recibir emails de cuando publico alguna cosa en el blog o en el podcast, para que no te lo pierdas. Si por ejemplo no eres mucho de estar en redes sociales, vas a recibir posts que solamente hago o información que solamente hago para personas que están en esa newsletter, y lo trato de cuidar muchísimo porque le doy mucho cariño y hablo como si fuésemos personas que tenemos una cierta relación, ¿no? Me lo tomo así, ¿no? Como si fuese un grupo de amigos que no conozco, pero que les doy todo mi cariño por el mero hecho de haberme dado su correo electrónico y querer estar más en contacto estrechamente conmigo. Pues además vas a recibir descuentos exclusivos en los libros que vaya publicando, como es el primero que voy a hacer. Tengo otros en mente, te advierto. Y cuando haya alguna formación, algún webinar gratuito o de pago, también lo voy a informar a las personas que están en la newsletter, y también pues habrán descuentos exclusivos. Entonces también me puedes seguir en YouTube, ahí hay varios vídeos de entrevistas que hago, vídeos que hago como este podcast, pero en reflexión más o menos de unos 10 minutos. Me puedes encontrar en YouTube como Fran Jodar Psicólogo. En Facebook también me puedes encontrar como Fran Jodar Psicólogo o psicologiadevida.com, y tengo un blog que es psicologiadevida.com, donde hago posts, te advierto, ya muy extensos, muy largos, pero es una información gratuita, son como
capítulos de libros que tú te los puedes ir leyendo de forma absolutamente gratis, donde explico conocimientos muy técnicos o que intento hacer llevar a que sea muy llevadero para que tú puedas aplicar en tu día a día. Por eso se llama psicología de vida, porque es la psicología con la intención de ser llevada al día a día, y puedes encontrar muchos artículos de psicología y desarrollo personal ahí. Todo lo tendrás en las notas de este podcast. Así que nada más, te agradezco que me hayas prestado tu atención, te agradezco que estés aquí. La verdad es que somos cada vez más personas que estamos en el podcast Psicología Cafeínica y me sorprende mucho, ¿no? Cuando siempre veo algún aviso que me dan de hay alguien más que se ha suscrito a tu canal, ¿no? O tantas escuchas. Hay un episodio que hice en el podcast que se ha escuchado ya más de 3.000 veces, ¿no? Y cuando veo esas cosas, la verdad es que me quedo anodadado, me quedo sorprendido, porque algo que empezó como, pues eso, una persona en su casa sola, con un micrófono hablándole a las paredes, se está cada vez convirtiendo en un proyecto más grande. Hay personas que me escriben, que dicen que les gustan mucho los podcasts que hago, y la verdad es que es un proyecto que me está generando muchísima realización personal. Es un proyecto que además tengo la intención de llevar a cabo de forma incondicional. Ojalá que lo pueda hacer todas las semanas para que haya una frecuencia suficiente y que consideres que este es un podcast de referencia en tu vida. Y tengo la intención de hacerlo con mucho cariño y de forma totalmente altruista para ayudar a personas que no me conocen. Y si deseas participar en el podcast, si me quieres enviar algún mensaje que quieres que lea en el podcast o un mensaje de audio que quieres que ponga en el podcast, me puedes escribir a mi email personal, que es psicologiadevida@gmail.com. Te lo dejaré también en la nota de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu apoyo incondicional. Muchísimas gracias si te suscribes, si compartes, si le das a like al podcast, si le pones comentarios. Muchísimas gracias, porque eso ayuda mucho a que el algoritmo de iVoox o de otras plataformas de podcast lo consideren como que es un podcast relevante y lo ponga en la cabecera de las plataformas de podcast, que es el único medio de que tenemos las personas que hacemos podcast, para que nuevas personas nos vayan conociendo. Así que muchísimas gracias si me ayudas en todo esto. Te digo que te abrazo con estas palabras allá donde quieras que estés, sinceramente y de corazón, y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.